Capítulo 10. Preocupaciones futuras. Izuku tarareó una melodía para sí mismo mientras abría un par de huevos. Su contenido cayó en la sartén aceitada debajo de ellos, chisporroteando cuando tocaron la superficie y comenzaron a cocinarse. Cuando el líquido viscoso comenzó a solidificarse, el alegre niño se acercó al refrigerador y sacó un poco de jugo. Dejando la botella sobre la mesa, volvió a los huevos justo a tiempo para darles la vuelta. Los dejó reposar unos segundos más antes de colocarlos en un plato y apagar la estufa. Tan pronto como lo hizo, escuchó un sonido cuando 2 rebanadas de pan tostado salieron de la tostadora cercana. Agarrándolos, además de un poco de mantequilla, el niño regresó a la mesa y dejó la comida. Continuó tarareando felizmente mientras desayunaba, deteniéndose para revisar su teléfono cuando sintió que zumbaba. Sonriendo aún más mientras lo leía, envió una respuesta rápida antes de dejar el dispositivo y continuar con su comida. Eran poco más de las 8 de la mañana y los acontecimientos de anoche todavía estaban frescos en la mente de Izuku. El recuerdo apareció en su cabeza como una película. Allí estaba él, justo afuera de la puerta de su apartamento con la chica más maravillosa que jamás haya existido, con las manos juntas mientras se miraban a los ojos. Recordó vívidamente esa sensación eléctrica y de hormigueo que sacudió todo su cuerpo. Y por supuesto, recordó el beso. Su primer beso real. El chico pecoso se pasó unos dedos por los labios, incapaz de contener una pequeña risita mientras experimentaba restos de las sensaciones que sintió en ese momento. Todavía podía sentir esos tiernos labios, saborear su dulzura, oír ese sonido suave y feliz que ella había emitido. Un suspiro lleno de alegría escapó de sus labios. Mina, si bien Izuku ciertamente no creía que sus sentimientos por Mina hubieran disminuido en absoluto en los últimos días, se había notado su repentina disminución en el afecto físico. Por supuesto, había sido gracias a él, y estaba extremadamente agradecido de que ella hubiera respetado su petición de ir más despacio. Pero esa era la cuestión. Había dicho reducir la velocidad, no estancarse. Quería poder tener intimidad con su novia, pero solo cuando se sintiera preparado. Bueno, la noche anterior se había sentido preparado. Una de las razones por las que recordaba el beso con tanto cariño era cómo había comenzado. Él, el pequeño y tímido Izuku, en realidad había reunido suficiente coraje en su corazón para iniciar. No fue como el día que invitó a salir a Mina. Lo había hecho sin ser plenamente consciente de sus acciones. No era su intención en ese momento, incluso si finalmente estaba feliz de haberlo hecho. Este beso, sin embargo, había sido una decisión consciente. Izuku se enorgulleció de ese hecho. Su lucha por transmitirle sus sentimientos a Mina lo frustraba y estaba orgulloso de haber podido expresar algunos de ellos a lo grande. Para él, el primer beso era un hito importante en una relación, y él había sido el primero en alcanzarlo, por así decirlo. Fue como la primera vez que logró usar One for All sin lastimarse. Ese primer paso que le hizo pensar yo puedo hacer esto. Sintió que había crecido un poco, que tenía más confianza. Aunque fuera solo un poquito. Uno para todos. El portador de dicho Kirk de repente frunció el ceño cuando un pensamiento familiar surgió en su mente. Uno que había tenido varias veces desde que empezó a salir con Mina. El hecho de que todavía no sabía nada de One for All. Obviamente a Izuku no le gustaba ocultar su secreto a las personas que le importaban. Su mamá, sus amigos y no quería ocultarles la verdad. Pero lo había hecho durante varios meses, y solo una vez estuvo remotamente cerca de decírselo a alguien. Había guardado fielmente el secreto de su mentor como lo prometió y no tenía intención de renunciar a él. Hasta ahora, al menos. Después de anoche, Izuku sintió una conexión aún más profunda con Mina que antes. Y cuanto más se acercaban, más doloroso era tener que guardar su secreto. La chica rosa le había dicho que lo admiraba por su honestidad y franqueza. Era una de las cosas que más le gustaba de él. Fue el hecho de que él había estado dispuesto a revelarle su pasado, a compartir sus secretos personales, lo que los había iniciado en este camino, para empezar. O al menos, el hecho de que ella pensara que él los había compartido.
Saber todo eso y aún no contarle sobre One for All lastimó a Izuku. Ella fue lo más maravilloso que le había pasado desde el Kirk mismo, y sintió que ella merecía saberlo por eso. Había pensado en esto varias veces la semana pasada, pero siempre se las había arreglado para decirse a sí mismo que mantenerla en la oscuridad era lo mejor. Pero después de lo que compartieron anoche, no podía soportarlo. No fue justo. Con determinación en su rostro, Izuku tomó su teléfono. Tenía una llamada que hacer. Hola Uraraka, soy Mina. Quiero hablar contigo sobre algunas cosas, así que llámame cuando tengas la oportunidad, ¿vale? Terminando su mensaje, Mina colgó su teléfono, dejando escapar un suspiro algo molesto. Había intentado comunicarse con su amiga 3 veces durante las últimas 2 horas, pero no recibió respuesta. Era solo mediodía, pero el silencio total de la radio estaba empezando a afectar a Mina. Después de que Izuku explicara lo que había sucedido con su amigo en común el otro día, Mina no pudo evitar preguntarse si su relación había sido la causa del extraño comportamiento de Uraraka. Ella e Izuku eran muy cercanos, después de todo. Se hicieron amigos el primer día de clases y se han mantenido juntos desde entonces. Hubo un momento en que Mina estuvo bastante segura de que se convertirían en algo. Ella se había burlado de Uraraka sobre Izuku varias veces en el pasado y había recibido respuestas bastante reveladoras. Pero después de varios meses sin que pasara nada, la chica rosa había asumido que solo eran buenos amigos. Ella había atribuido las respuestas nerviosas de Uraraka a sus burlas como simplemente tímida. Ahora, sin embargo, no estaba tan segura de que ese fuera el caso. No podía estar segura, pero y llámalo intuición femenina. Incluso si ese no fuera el caso, obviamente algo estaba molestando a Uraraka, y como su amiga, era trabajo de Mina tratar de ayudar. Pero no podría ser eso si su amiga no quería ayuda. Decidiendo intentarlo de nuevo más tarde, Mina volvió su atención a la pila de equipo de campamento frente a ella. Era el último día antes del campamento y, al más puro estilo Mina, había esperado hasta el último día para empezar a hacer las maletas. No pudo evitar notar lo rápido que había pasado esta semana. Honestamente, había estado tan absorta pasando tiempo con Izuku que se había olvidado del viaje por un tiempo. Ahora que estaba haciendo las maletas, había empezado a especular. Antes de la final, estaba muy emocionada por poder ir al retiro. Una escapada de una semana con todos sus amigos parecía una maravilla. Ahora, sin embargo, honestamente estaba un poco nerviosa. El señor Aizawa lo había descrito como un campamento de entrenamiento, y además de eso, a Mina le estaban enfrentando aún más trabajo que el resto de la clase. Por supuesto, ella solo tenía la culpa de eso. Dados los métodos de entrenamiento a menudo poco ortodoxos de la UA, especialmente después del ataque del villano a la USG, Mina comenzó a sospechar que esta retirada sería cualquier cosa menos divertida. Pero al mismo tiempo, todavía estaba deseando que llegara. En última instancia, había venido a la UA para aprender a ser una heroína, no a holgazanear con amigos. Además, esta era su oportunidad de redimirse después de la final, de demostrar que estaba lista y dispuesta a dar un paso adelante y mejorar. Por supuesto, había una cosa que le molestaba. Recibir entrenamiento adicional significaba que su tiempo libre sería extremadamente limitado. Se imaginó que ya iba a ser escaso para los estudiantes que pasaban, pero ella se preguntó si tendría tiempo para ella misma. Y a Izuku. Estarían allí juntos y ella lo vería, sí, pero aún así iba a ser difícil. Obviamente no sabía con certeza cuánto tiempo pasarían juntos, pero no podía imaginar que fuera mucho tiempo. Además, probablemente estarían agotados debido al entrenamiento al que iban a someterse. Ella suspiró. Fue solo una semana, al menos. Aún así, no sería un ajuste fácil. Especialmente después de anoche. Su primer beso fue tan mágico como decían todas esas canciones y películas cursis. Mina todavía no había superado la emoción que había sentido en ese momento. Ella era, en el fondo, una chica muy física y emocional. Contenerse por el bien de Izuku no había sido fácil.
Tener la oportunidad de tener un poco más de intimidad con él fue maravilloso, y el hecho de que él lo hubiera permitido lo hizo aún mejor. Izuku era todo lo que Mina no era cuando se trataba de expresar sus sentimientos, ella lo sabía. Simplemente no se sentía muy cómodo coqueteando o diciendo cosas súper románticas. Aunque él no lo dijera mucho, ella sabía que él la quería mucho. Pero ya estaría mintiendo si dijera que no le molestaba ni un poco. Se estaba acostumbrando a ello, se dio cuenta. La noche anterior lo había demostrado. Estaba segura de que él estaría dispuesto a ser más abierto con el tiempo. Desafortunadamente, Mina no era buena para ser paciente. Había estado tentada de intentar llevar las cosas aún más lejos con ese beso. Pero sabía que eso no habría salido bien y logró detenerse. Pasitos de bebé, Mina, se dijo a sí misma. Al final del día, Izuku pudo transmitir sus sentimientos de maneras más sutiles y subconscientes. Su lenguaje corporal, su tono de voz, la forma en que la miraba y ya sea que se diera cuenta o no, Mina podía decir cuánto la adoraba. Y ella sentía lo mismo por él. Era por eso que él estaba en su mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Necesitaba asegurarse de terminar de empacar a tiempo para hacer algo con él hoy. Ante este pensamiento, comenzó a acelerar el paso, sacándose de sus pensamientos y preparando sus maletas. Si bien la escuela estuvo en un receso oficial durante las siguientes 2 semanas, la UA todavía estaba abierta durante el día. Hubo muchos programas y clases de verano en la escuela durante este tiempo y, por supuesto, el personal todavía estaba en el edificio preparándose para los cursos del próximo semestre. Por eso Izuku Midoriya estuvo aquí hoy. El estudiante tenía una expresión decidida pero aprensiva en su rostro mientras estaba parado frente a una puerta. Esto se debía a con quién se reuniría y a lo que planeaba preguntarles. Respirando profundamente, llamó a la puerta grande. Segundos después, la puerta se abrió para revelar a un hombre enormemente musculoso que lucía cabello rubio con 2 mechones distintos sobresaliendo en el frente. En su rostro había una sonrisa que gente de todo el mundo conocía. «Ah, joven Midoriya, por favor entra», saludó All Might a su protegido, haciéndole un gesto para que entrara a la habitación. Mientras lo hacía, All Might cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave antes de volver a su verdadera forma larguirucha. La mayoría de la gente se habría horrorizado ante esta visión, pero Izuku ya estaba más que acostumbrado. Los dos se encontraban actualmente en una de las salas de profesores. Izuku se reunía frecuentemente con su mentor aquí para discutir el tipo de cosas de las que solo ellos podían hablar. Sentado en el sofá, el héroe herido se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la pequeña mesa frente a él. Ahora, dijiste que tenías algo de lo que querías hablar, y que involucraba a uno para todos. Su voz era mucho menos profunda y heroica ahora, con un poco de preocupación en su tono. Izuku había llamado a All Might hace unas horas, diciendo que necesitaban hablar. Al profesor de la le costó algo de trabajo encontrar algo de tiempo libre, pero logró incluir algo en su agenda. Ese sí, asintió Izuku mientras se paraba frente al portador anterior de su Kirk. Bueno, mira, se maldijo a sí mismo por no poder hablar en un momento como este. Se trata de Mi nacido. Logró salir. All Might parecía perplejo. Joven nacido. ¿Qué pasa con ella? Si bien el héroe número 1 no intentó ser demasiado entrometido con la vida de sus alumnos, sabía mucho sobre Izuku y los amigos que había hecho. Si bien todos, excepto Bakugou, parecían llevarse bastante bien en la clase 1A, no podía decir que alguna vez había visto a Izuku y Mina hablar mucho. Entonces, ¿por qué estaba hablando de ella? Sus ojos azules se abrieron un poco cuando lo primero que le vino a la mente. Espera, no me digas que de alguna manera descubrió One for All. Exclamó, con el pánico cruzando su rostro. No. Izuku rápidamente sacudió la cabeza. Eso no es todo. Su mentor exhaló un suspiro de alivio mientras se desplomaba un poco, volviendo a su postura normal poco después. Bueno, si eso no es todo, entonces ¿cómo la involucra esto? Su alumno miró hacia abajo un poco. Verás, ella, Aug.
Se dio una palmada en la mejilla, obligándose a ordenar sus pensamientos mientras volvía a mirar a Olmigt. Mina y yo estamos saliendo. La última palabra requirió un poco de esfuerzo para pronunciarla. El héroe número 1 miró fijamente al chico por un momento. De todas las cosas que esperaba oír, esa no era una de ellas. Tú, y has sido, logró decir después de unos momentos de silenciosa confusión. No tenía ni la más mínima idea de que alguno de los dos estudiantes estuviera interesado el uno en el otro de esa manera. Ciertamente Izuku nunca la había mencionado antes. Bueno, debo decir que estoy bastante sorprendido. Él sonrió. Pero estoy feliz de escucharlo. ¿Pero qué tiene eso que ver con? Se detuvo a mitad de la frase cuando se dio cuenta. Olmigt cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¿Quieres decírselo? Y sí. Los ojos de Olmigt se abrieron mientras le daba a Izuku una mirada dura. Joven Midoriya, por favor, Olmigt. Izuku se sintió un poco mal por interrumpir a su ídolo, pero no tenía otra opción. Antes de que digas algo, por favor, déjame explicarte por qué creo que ella debería saberlo. Cerrando la boca, el hombre larguirucho se quedó quieto por un momento. Luego asintió levemente, lo que provocó que el peliverde comenzara. Izuku compartió casi todo. Su encuentro inicial en el aula, la conversación que ocurrió, el centro comercial, sus primeras citas, conocer a la familia de Mina y todo el tiempo, enfatizando la confianza que su novia tenía en él y cómo admiraba su franqueza. Olmigt escuchó con diligencia y solo detuvo a su protegido para hacerle una o dos preguntas aclaratorias. Entonces, si entiendo esto correctamente, deseas decírselo porque sientes que le debes ser completamente honesto. Sobre todo. Izuku asintió. Y si no lo haces, sientes que esa primera conversación que tuvieron ustedes dos significa menos. Sí. Izuku asintió de nuevo. Sintió que su explicación era bastante sólida. Después de todo, él confiaba en Mina tanto como ella confiaba en él. Él sabía que ella mantendría el secreto a salvo. Olmigt se inclinó lentamente hacia adelante, suspirando. Ya veo de dónde viene tu razonamiento, de verdad que sí. Hizo una pausa, no queriendo decir las siguientes palabras. Sin embargo, me temo que no puedo permitirlo. Los brazos de Izuku quedaron ligeramente flácidos cuando una expresión de total sorpresa apareció en su rostro. ¿Tú y tú qué? Recuperando la compostura, habló con voz suplicante. Pero Olmigt, Midoriya. El niño se calló mientras su mentor hablaba un poco más alto de lo normal. Tenía una expresión comprensiva. Por favor, déjame hablar ahora. Al antiguo portador de Uno para Todos no le gustaba tener que hacer esto. Podía decir que Izuku había pensado en esto durante algún tiempo y se había convencido a sí mismo de que era lo correcto. Sin embargo, y escucha, entiendo por lo que estás pasando. Una suave sonrisa apareció en sus labios. El comienzo de tu primera relación. Es un sentimiento maravilloso, lo sé. Has encontrado a alguien que te hace sentir algo que nadie más puede, y se convierte en todo para ti gracias a eso. Tu vida gira en torno a esa persona, y solo pensar en te hacen sonreír. Izuku, olvidando el tema original por un segundo, se sonrojó por lo bien que Olmigt parecía estar describiendo sus sentimientos hacia Mina. ¿Crees que será así para siempre? De repente, la sonrisa del héroe desapareció. Pero, lamento decir esto, chico, pero normalmente ese no es el caso. Vio que el color desaparecía repentinamente del rostro de su alumno. ¿Qué? ¿Qué estaba tratando de decir su mentor? Tú y Asido han estado juntos alrededor de una semana, ¿no? Un lento asentimiento respondió a la pregunta de Olmigt. Exactamente. Necesito que retrocedas por un segundo y realmente pienses en eso. ¿Puedes realmente decir que sabes si ustedes dos seguirán juntos en un mes? 3 meses. 1 año. No quería decirle a Izuku estas cosas, pero el símbolo de la paz sabía muy bien el tipo de visión de túnel que el romance podía brindarle a alguien. El corazón de su estudiante estaba en el lugar correcto, pero su juicio estaba sesgado. Izuku consideró sus palabras. Era algo en lo que nunca antes había pensado ni remotamente.
Le preocupaba que él y Mina dañaran su relación si se movían demasiado rápido, pero nunca había considerado la idea de que podrían romper por otra razón. Pensar en eso le creaba un dolor en el pecho. Todo el tiempo que había pasado con Mina esta semana, realmente había esperado que las cosas fueran así para siempre. Fue increíblemente ingenuo. No, respondió finalmente, mirando hacia abajo. Olmig suspiró una vez más. Mira, no estoy tratando de decir que tu relación no durará. Sucede. Pero, al menos debes considerar la posibilidad de que no sea así antes de que puedas siquiera pensar en decírselo. Izuku asintió. Sentía como si le hubieran quitado un velo de la mente. Pero, incluso con eso en mente, sigo pensando que ella desea, ¿la amas, Midoriya? Izuku se congeló por completo. La pregunta lo había tomado completamente por sorpresa. ¿Eh? No estaba seguro de haber escuchado a Olmig correctamente. Mi nacido. ¿La amas? Había una mirada seria en el rostro del hombre mayor. ¿Puedes mirarme a los ojos y, sin dudarlo, decirme que realmente la amas? Amar y solo la palabra hizo que Izuku se detuviera. Recuperándose de su sorpresa, juntó las manos y miró a Olmig directamente a la cara con convicción. Abrió la boca para responder. Por supuesto que sí. No salieron palabras. Cerró y abrió la boca unas cuantas veces más, pero no importaba lo que parecía que no podía pronunciar las palabras que quería. Sintió un ligero escalofrío recorriéndolo. Amor, podría decir honestamente que sentía lo mismo por Mina. Él se preocupaba por ella, sí, pero amor. Ni siquiera sabía cómo se suponía que debía sentirse el amor verdadero. ¿Era siquiera posible saberlo en tan poco tiempo? Rompió el contacto visual con Olmig y su mirada cayó al suelo. Esa acción le dijo al héroe número 1 todo lo que necesitaba saber. Por supuesto que no. No tendrías forma de saberlo tan pronto. Habló con calma y naturalidad. Izuku no reaccionó mucho a las palabras mientras seguía mirando al suelo. Tenía una mirada distante hacia él, toda la determinación que había mostrado hace apenas unos minutos había desaparecido por completo. Olmig frunció el ceño. Necesitaba decir algo más para presentar todo esto bajo una luz más positiva. Una pregunta más, joven Midoriya. Ninguna respuesta. ¿Le has contado a tu madre sobre Uno para Todos? Ante esto, Izuku miró hacia arriba. No lo has hecho, ¿correcto? Un gesto silencioso le respondió. Pero la amas, por supuesto. Y me imagino que quieres ser lo más honesto posible con ella, ¿verdad? Y bien. Entonces, ¿por qué no le has preguntado si puedes decírselo? Esta pregunta pareció devolverle la vida a Izuku. Porque no quiero preocuparla. O ponerla en peligro. Confiaba en que su madre no le contaría a nadie sobre One for All, pero eso no fue lo que le hizo dudar en decírselo. Correcto. ¿Y por qué? Porque ella es alguien que me importa. Ese alguien importante para mí. Izuku entendió a dónde iba esto. Exactamente. Olmig sonrió. Es demasiado pronto para saber si la amas, pero, la joven Nacido también es importante para ti. Eso lo puedo decir. Se acercó a la mesa y puso una mano en el hombro de su alumno. No se trata solo de proteger a Uno para Todos, se trata de protegerla a ella. Sintió que el chico se estremecía un poco antes de secarse uno de los ojos. Tienes razón, dijo. Sobre todo. No había pensado en esto tan bien como pensó al principio. Lo siento. No necesitas arrepentirte, chico. Como dije, sé con lo que estás lidiando. Olmig palmeó ligeramente el hombro de Izuku. Y espero que las cosas funcionen entre tú y Nacido. Por lo que parece, ustedes dos se lo están pasando bien. Sus palabras parecieron alegrar un poco el humor del peliverde. ¿Había algo más de lo que quisieras hablar? No, señor. Izuku negó con la cabeza. Olmig apartó la mano del hombro del chico. Bueno, en ese caso, necesito volver al trabajo. Nezu realmente me está poniendo los pies en el fuego, dijo el maestro, dejando escapar un suspiro más cómico mientras se levantaba. Oh.
Bueno, no te retendré. Izuku se inclinó ante su mentor y luego se giró para irse. Ambos salieron de la habitación. Te veré en aproximadamente una semana. Disfruta el viaje. Lo haré, gracias. Los dos se despidieron antes de tomar direcciones opuestas. All Might se rió para sí mismo mientras caminaba. ¿Ha sido, No puedo decir que me esperaba eso. El hecho de que Izuku hubiera entablado una relación era bastante sorprendente, especialmente considerando que nadie más en su clase estaba en una. Estaba feliz por su protegido, pero sabía que esto complicaría las cosas con One for All. Algo le dijo al héroe que esta no era la última vez que hablarían de esto. Izuku abandonó los terrenos de la UA, con pasos lentos mientras miraba al suelo. Su expresión era vacía y legible, aunque claramente estaba sumido en sus pensamientos. Dentro de su cabeza, pensamientos contradictorios chocaban entre sí mientras reflexionaba sobre su conversación con All Might. Por un lado, todavía creía que contarle a Mina sobre su Kirk era lo correcto. La idea de ocultarle algo cuando tenía tanta confianza en él era, cuanto menos, dolorosa. Pero, por otro lado, All Might había hecho puntos muy válidos y lógicos sobre por qué debería y no podía decírselo. Era más o menos su corazón versus su cerebro. Aparte de esa discusión interna, el heredero de Kirk también estaba pensando mucho en el futuro de su relación con Mina. Ahora que se había mencionado la idea de que se separaran, no podía sacársela de la cabeza. Todo parecía estar bien ahora, pero ¿cómo cambiarían las cosas con el paso del tiempo? ¿Cómo afectaría su relación el regreso a la escuela, por ejemplo? Después de todo, pasarían menos tiempo juntos. ¿Qué pasa después de la UA? Es muy posible que se separaran para ir a la universidad, suponiendo que todavía estuvieran juntos para entonces. ¿Cómo podrían equilibrar sus carreras de héroes y su relación personal? Había tantas incertidumbres, tantas incógnitas, y eso le asustaba. No quería perder lo que tenía con Mina. Ella era lo mejor que le había pasado en meses. Una vibración en su bolsillo lo sacó de sus pensamientos preocupados. Sacando su teléfono, dejó de caminar cuando vio que tenía un mensaje de Mina. Hablar del demonio. Hola Isu, ¿quieres ir al parque más tarde? Es nuestro último día antes del viaje, quiero pasar algo de tiempo contigo. Estaba agradecido de que ella no hubiera llamado. Probablemente no habría respondido, con toda honestidad. Él no estaba en la mentalidad adecuada para hablar con ella. Pero él definitivamente quería verla. Solo necesitaba tiempo para tranquilizar su mente. Sí, eso sería genial. Aunque necesitaré un par de horas. No hay problema, todavía estoy empacando. ¿Qué tal 4? Ya era mediodía, así que eso le dio tiempo de sobra. Eso funciona. Naboo Park, ¿verdad? Era el nombre del parque al que fueron la última vez. Sí, nos vemos entonces. Devolviendo el teléfono a su bolsillo, Izuku continuó caminando, ansioso por llegar a casa. Las horas pasaron volando para Mina mientras se apresuraba a terminar de empacar. Para cuando tuvo todo en orden, ya casi era hora de irse a su cita. Se puso uno de sus conjuntos lindos, una camiseta negra delgada que dejaba al descubierto ligeramente su abdomen con pantalones cortos de mezclilla, salió por la puerta y se dirigió al parque. Terminó llegando un poco tarde y encontró a Izuku parado junto a la entrada principal. Cuando la vio acercarse, ella notó que una raya roja aparecía en su rostro mientras él desviaba la mirada. Esta acción puso una sonrisa en su rostro. Le encantaba el hecho de poder hacer que el chico tímido reaccionara así con solo vestirse de cierta manera. Tampoco fue solo porque a ella le pareciera lindo. Si bien Mina ciertamente se sentía cómoda con su cuerpo, el hecho es que se veía extraña. Ella siempre se había destacado, incluso entre su familia. Nunca la habían molestado por su apariencia alienígena, ya que las anomalías físicas eran extremadamente comunes hoy en día, pero solo había recibido comentarios sobre sus mutaciones. Al crecer, sus compañeros llamaban sus cuernos o sus ojos geniales, o su piel rosada súper linda y cosas así, pero a la niña todo le parecía superficial debajo de esos rasgos. Izuku era diferente. La había llamado bonita en su primera cita. Ni sus cuernos, ni su piel. Solo ella.
Si bien ella no reaccionó mucho entonces, había significado mucho escuchar eso. Era parte de la razón por la que le gustaba usar algunos de sus atuendos menos modestos a su alrededor. No solo para burlarse de él, sino para recordarse a sí misma que él la encontraba atractiva. Hola Isu. Ella fingió no darse cuenta de su comportamiento incómodo y lo saludó con un abrazo y un beso en la mejilla. Él le devolvió el gesto a regañadientes, asegurándose de evitar tocar su piel expuesta mientras lo hacía. Hola, Mina, dijo, soltándola. Logró mantener la cabeza erguida y la mirada al frente. Entonces, ¿qué querías hacer? Su novia se rió de su postura rígida. Sabes, está bien si me miras un poco, dijo en voz baja. No me importa. Estas palabras hicieron que el color de las mejillas de Izuku se extendiera por todo su rostro. ¿Qué? Intentó fingir ignorancia. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mina puso los ojos en blanco, con una sonrisa juguetona en su rostro. ¿Sabes a lo que me refiero? Y como dije, está bien. Eres mi novio, después de todo. A pesar de su actitud confiada, la chica rosa pudo evitar sonrojarse un poco. De todos modos, realmente no tenía mucho en mente. Solo quería estar contigo, de verdad. Izuku sonrió ante esto, aunque su sonrojo permaneció. Mina notó que sus ojos se oscurecieron por un breve momento antes de volver a centrar su atención en su rostro. Sabía que darle permiso a su novio para que la revisara podría considerarse extraño, pero el hecho es que a ella le parecía bien. Bueno, ¿qué tal si simplemente caminamos un rato? Sugirió Izuku. Suena bien. Los dos comenzaron a caminar por uno de los muchos senderos a lo largo del parque Naboo. No mucho después de que empezaron a caminar, Mina sintió una mano agarrar la suya. Un tanto sorprendida por el gesto, se giró para mirar a Izuku. Estaba evitando el contacto visual directo con ella, con una pequeña y tímida sonrisa en su rostro sonrojado. Ella se acercó a él mientras comenzaba a mover su brazo hacia adelante y hacia atrás, moviendo el suyo junto con él. El chico sonrojado claramente todavía estaba un poco nervioso al hacer este tipo de cosas en público, pero después de lo de anoche se sentía mucho más cómodo con eso. Estaba claro que el beso también había afectado un poco a Mina. Ella ya estaba actuando un poco más coqueta que antes. Y, sinceramente, no le importó. Además de sentirse más dispuesto a mostrar sus sentimientos, Izuku reconoció que este era el último día que iban a pasar tanto tiempo juntos por un tiempo. Estaba dispuesto a ser un poco más abierto por ese motivo. También quería distraerse de los pensamientos que resonaban en el fondo de su mente. La pareja pasó las siguientes horas explorando el parque, sin preocuparse tanto por lo que estaban haciendo sino con quién lo hacían. Treparon a algunos árboles, se balancearon en algunos columpios y simplemente se sentaron y disfrutaron de la naturaleza. Se detuvieron brevemente para comer algo en algún momento de la noche antes de regresar a sus aventuras. Mina se alegró de ver a Izuku dispuesto a ser más abierto sobre su relación. Él le tomaría la mano, la abrazaría, la besaría en la mejilla y diablos, incluso logró dejar una o dos líneas románticas, aunque su entrega estuvo llena de tartamudeo. También notó que sus ojos comenzaban a vagar de vez en cuando, aunque siempre se recuperaba poco después. Ella se burló de él, por supuesto, pero le aseguró que estaba bien. Por supuesto, el momento más dulce tuvo que haber sido cuando le regaló a su novia una flor rosa brillante. Ella había gritado de alegría ante el gesto, casi aplastándolo con un abrazo. Sin embargo, Mina no pudo evitar notar algunas rarezas en su comportamiento. Era bastante buena captando sutilezas en el tono de voz y el lenguaje corporal, y podía decir que en el fondo había algo en la mente de Izuku que lo estaba molestando. Inicialmente había decidido dejarlo así, esperando que él eventualmente simplemente se lo dijera. Pero a medida que avanzaba la noche, no dijo una palabra. Esto la preocupaba. Izuku normalmente no era alguien que se guardara las cosas para sí mismo. Eran alrededor de las 7:30 y la pareja estaba sentada contra un árbol, contemplando uno de los estanques más grandes del parque. Izuku tenía su brazo alrededor de Mina, quien estaba acurrucada contra él, con la cabeza apoyada en su hombro.
Su cabeza estaba encima de la de ella y le acercó la mano con la que tenía libre, apoyándola en su regazo. Desafortunadamente, a pesar de lo cómoda que estaba Mina, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Oye, Isu. ¿Eh? Se sorprendió al sentir que su novia se alejaba de él. Sentándose, se giró ligeramente para quedar frente a él. ¿Y algo te está molestando? Ella decidió ser sincera sobre el problema. Has estado actuando un poco extraño hoy. Izuku se congeló. ¿Realmente había sido tan obvio? A veces odiaba su subconsciente. ¿Extraño? ¿Qué quieres decir? Decidió hacerse el tonto primero. Bueno, a veces tienes esa mirada extraña y distante en tu cara, como si estuvieras pensando en algo. O reaccionas a ciertas cosas que yo diría con un extraño estremecimiento tic. Aún sosteniendo su mano, ella la apretó suavemente mientras lo miraba a los ojos. Por favor, habla conmigo, Izuku. Suspirando, el chico de cabello verde miró hacia adelante, hacia el estanque. Sabía que no podía mentir. Al menos no se trata de esto. Bueno, sí, algo ha estado en mi mente hoy, comenzó. He estado pensando, bueno, nosotros. Sintió que la mano en su regazo se tensaba. Oh, no. No es así, lo juro. Él la miró, asegurándole frenéticamente que no se hiciera una idea equivocada. Pero, bueno, está relacionado con ese tipo de cosas. Suspiró, asegurándose de elegir correctamente sus palabras. Solo estoy preocupada. Esta semana ha sido una de las mejores semanas de mi vida. Puso su otra mano sobre la de Mina para agarrarla con las suyas mientras miraba a su novia a sus ojos negros y dorados. Quieres decir, mucho para mí, Mina. Mucho, mucho. Y estoy preocupado por lo que tenemos, después de que las clases comiencen de nuevo y estemos más ocupados, no haremos, podía sentir cómo se formaban las lágrimas. Cerró los ojos. No lo sé, y eso me asusta. Sintió caer un par de lágrimas. Y sintió un dedo tocar suavemente sus puntas, incitándolo a guardar silencio. Al abrir los ojos, vio que Mina lo miraba con simpatía. Ella apartó su dedo mientras se unía al resto de su mano que ahora ahuecaba el costado de su cara. Ella se acercó a él. Tienes razón. El futuro no es seguro. Ninguno de nosotros sabe con certeza qué sucederá. La chica de cabello rosa había pensado un poco en este tipo de cosas. ¿Y sabes qué? No hay nada que podamos hacer al respecto. Acarició con cautela la mejilla de Izuku. Por eso no me preocupo mucho por eso. Ella sonrió suavemente. Podría ser parte de por qué mis calificaciones son como son. Ella se rió entre dientes. Pero me gusta pensar más en el ahora. Porque sé lo que está pasando ahora. Ella liberó su mano de la de él y la apoyó en el otro lado de su cara. Y aquí y ahora, sé que quiero estar contigo. Ella se inclinó, cerrando el espacio entre sus labios. Ella lo sostuvo allí durante unos segundos antes de retroceder un poco. Sus frentes y narices se tocaban. Y en lo que a mí respecta, seguiré queriendo eso. Ella movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás, frotando su nariz contra la de él. Tú, linda y pequeña judía verde. Izuku quedó atónito por las palabras y acciones de Mina por un momento. Sin embargo, pronto se encontró de acuerdo con su forma de pensar. Ella tenía razón. Si bien sus preocupaciones eran genuinas, no tenía sentido preocuparse por ellas en este momento. El futuro siempre fue incierto, como ella decía, y si él pasaba todo su tiempo pensando en ello nunca disfrutaría el tiempo que tenía con ella ahora. Y si no podía hacer eso, ¿cuál era el punto? Ya no podía escuchar esos pensamientos perturbadores. En cambio, ahora solo tenía una cosa en mente. Mina, envolviendo sus brazos alrededor de ella, la atrajo para darle otro beso. Mina se empujó contra él, lanzando un suspiro feliz y ahogado mientras disfrutaba de la calidez de su abrazo y la ternura de sus labios. Permanecieron juntos así durante varios minutos, deteniéndose brevemente de vez en cuando para respirar. Mina movió una de sus manos detrás de la cabeza de su novio, acariciando suavemente su cabello.
Izuku movió suavemente sus manos arriba y abajo por la espalda de Mina, asegurándose de no bajar demasiado como lo hizo. Cuando finalmente se detuvieron, lentamente regresaron a la posición en la que estaban antes. Mina se rió suavemente mientras acurrucaba a Izuku, frotando su mejilla contra la de él. Hizo un sonido similar mientras jugaban con las manos del otro. Todas sus preocupaciones sobre el futuro e incluso sobre uno para todos habían desaparecido por el momento. Todo lo que importaba estaba aquí y ahora. Y ahora mismo estaba feliz. Capítulo 11. Al campamento. Izuku y Mina se acercaron a los terrenos de la UA, con las manos llenas de bolsas. Era el día que su clase partía hacia el campo de entrenamiento y se estaban reuniendo con el resto de los estudiantes fuera de la escuela. Mientras los dos caminaban, vieron a sus compañeros de clase más adelante. Parecía que iban a ser los últimos en llegar. Maldita sea, vamos un poco tarde, ¿eh? Dijo Mina mientras se daba cuenta de sus compañeros. Culpa mía. La pareja había acordado encontrarse después de bajarse de sus respectivos trenes y caminar juntos hasta la escuela. Desafortunadamente para Izuku, Mina terminó llegando un poco tarde debido a sus hábitos matutinos habituales. La había esperado unos 20 minutos. Podrías haber seguido adelante, ¿sabes? Continuó Mina. No me hubiera importado, mucho. Ella le guiñó un ojo. Oh no, está bien. No llegamos tan tarde, de verdad. Además, Izuku suspiró. Me dio algo de tiempo para prepararme. La chica que estaba a su lado le dirigió una mirada de preocupación. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, amigo? Su novio asintió. Sí. Preferiría decírselo a todo el mundo más temprano que tarde. Los dos habían decidido anunciar su relación al resto de su clase lo antes posible. Bueno, está bien. ¿Cómo querías hacerlo entonces? ¿Quieres que nos paremos frente a todos y digamos hola chicos, estamos saliendo? ¿O algo? No, eso es demasiado, dijo Izuku, sacudiendo la cabeza. Sí, parece un poco exagerado, coincidió Mina. Bueno, en realidad no tenemos que decir nada. Podríamos simplemente actuar como, bueno, nosotros. Ella se acercó un poco más a él. Si estás de acuerdo con eso, quiero decir. Sus manos estaban demasiado preocupadas para agarrarlas de él, pero el chico pecoso entendió la intención. Sus mejillas se pusieron de un rojo claro, pero rápidamente volvieron a la normalidad. Tal vez esa sea la mejor manera. No estaba del todo cómodo con la idea, pero la prefería a la primera opción. Mientras continuaban discutiendo cómo abordar el problema, Kaminari, algo agotado, corrió hacia ellos. Oh hombre, ahí estás. Escucha, antes de que suceda algo, solo quiero decir, Midoriya. Una voz gritó antes de que algo pequeño y morado golpeara a Izuku, empujándolo hacia atrás varios metros. Casi perdiendo el equilibrio, sintió que algo se aferraba a su camisa. Mirando hacia abajo, vio a Minoru Mineta agarrando su ropa mientras miraba al chico, con los ojos llenos de una mezcla de envidia y admiración. ¿Cómo diablos lo hiciste, hombre? Tienes que decírmelo. ¿Qué? Izuku estaba completamente perdido. ¿Qué has sido? ¿Cómo conseguiste a una nena como ella? Mineta comenzó a sacudir al peliverde. ¿Cuál es el secreto? ¿Flores? ¿Chocolate? ¿Decirle que tiene bonitas tetas? ¿Qué es? Izuku tardó un segundo en procesar todo, pero en el momento en que lo hizo, su rostro se puso rojo brillante. Abrió la boca para hablar, pero no pudo formar palabras. Mientras tanto, Mina parecía estar lista para golpear a Mineta en la cara. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, alguien más la agarró. ¡Dios mío! Estoy tan feliz por ustedes dos. La alegre voz de Toru Agakure sonó mientras abrazaba a su amiga Rosa. Que, sonrojándose ligeramente, Mina volvió la cabeza hacia Kaminari, quien estaba quitando a Mineta de Izuku. Kaminari, ¿qué hiciste? Abrió su gran boca, ¿qué más? Respondió Hirou, acercándose al grupo. Oye, no lo hice, solo se lo dije a Mineta. La chica punk miró a su amiga morena y puso los ojos en blanco.
Sí, porque es muy bueno manteniendo las cosas en silencio. Volvió su atención a Mina. Así que sí, le dijo a Mineta y Mineta básicamente le dijo a todo el mundo. Mina solo le prestaba atención a medias a Hirou mientras Agakure le repetía preguntas al oído. Kaminari ahora estaba arrastrando a Mineta lejos de la un aturdido Izuku, el estudiante pervertido ahora gritaba algo sobre sujetadores. El resto de sus compañeros afortunadamente fueron un poco más civilizados. Todos querían saber un poco más, ya que la relación fue una sorpresa para todos, pero se aseguraron de no molestar mucho a los dos. Por supuesto, Izuku y Mina todavía estaban bastante avergonzados por toda la situación. La conmoción solo duró unos minutos antes de que el señor Aizawa saliera de la escuela. Tan pronto como estuvo presente, toda la clase se calmó inmediatamente. Muy bien, parece que todos están aquí, dijo la maestra. Todavía tenemos un poco de tiempo antes de que llegue el autobús, así que quiero repasar algunas cosas antes de irnos. El autobús estaba lleno de charla cuando comenzó su salida del recinto escolar. Estaba casi completamente lleno de estudiantes de la clase 1A, quienes estaban discutiendo una multitud de temas con quienes estaban cerca. Izuku se sentó cerca de atrás, aún recuperándose del shock que había experimentado hace varios minutos. Mira, lo siento mucho, hombre. No sé lo que estaba pensando. Kaminari miró por encima del asiento frente a Izuku mientras se disculpaba. Eso es porque no estabas pensando, idiota, dijo Kirishima, que estaba sentada al lado de Izuku. ¿En serio, por qué decirle a Mineta sobre todas las personas? La rubia sonrió tímidamente. Supongo que quería ver cómo reaccionaría. Sabía que quedaría completamente anonadado. Y empezar a gritar para que todos pudieran oírlo, añadió Kirishima. Se volvió hacia el chico sentado a su lado. ¿En serio, buen hombre? ¿Eh? Izuku miró a la pelirroja. Sí. Volvió a mirar a Kaminari. Y está bien, Kaminari. Probablemente íbamos a decir algo de todos modos. Él sonrió tímidamente y se frotó la nuca. Simplemente, nos tomaron por sorpresa. Aún no puedo creer que te haya preguntado cuál es la talla de sostén de Mina. ¿Cómo? ¿Qué diablos? Kaminari se rió antes de darle de repente a Izuku una mirada extraña. En realidad no sabes eso, ¿verdad? Había una mirada casi esperanzada en sus ojos. ¿Qué? Izuku gritó, su rostro se puso rojo como una remolacha. ¿Por qué sabría eso? No le gustó lo que eso parecía implicar. Amigo, ya basta. Kirishima levantó la mano y empujó un poco a su amigo. Está bien, lo siento. Kaminari se disculpó, suspirando. Yo solo, iré ahora. Se dio la vuelta y se recostó en su asiento. Lo siento por él. Algunos días no es mucho mejor que Mineta, le dijo Kirishima a Izuku, sonriendo. Aún nervioso por la pregunta bastante personal, el chico de rostro sonrojado simplemente asintió. El chico de pelo puntiagudo se reclinó en su asiento. Aunque sabes, casi admiro a ese pequeño. Hay algo en lo directo que es acerca de todo. Él se rió un poco. Ya tú sabes. Es algo, sí, respondió Izuku. Ni siquiera podía empezar a imaginar ser tan audaz cuando se trataba de chicas. Hasta que conoció a Uraraka, apenas podía mantener una conversación con uno. Al darse cuenta de que su amigo estaba un poco incómodo, Kirishima decidió cambiar de tema. De todos modos, ¿qué tan emocionado estás por este viaje, hombre? La pelirroja cerró el puño, sonriendo. ¿Una semana de entrenamiento continuo en la montaña? No se me ocurre nada más varonil. Definitivamente estoy deseando que llegue. Si bien no compartía el entusiasmo de Kirishima, Izuku ciertamente estaba emocionado. Más entrenamiento significaría que estaría mucho más cerca de convertirse en un verdadero héroe. Sin embargo, el cambio de ubicación fue una sorpresa. Sí, pero al menos todavía lo están haciendo. Con lo locas que han sido las cosas, casi esperaba que cancelaran.
El señor Aizawa había informado a la clase sobre un cambio de último minuto en la ubicación del campamento, una medida de seguridad debido al aumento de la actividad de los villanos. Me alegro de que no lo hayan hecho. Haciendo una pausa, el rostro de Kirishima decayó un poco. Aunque apuesto a que diré lo contrario en unos días, estoy seguro de que nuestro maestro tiene toneladas de diversión planeada para mí y los otros lacayos. Estoy seguro de que no será tan malo. Izuku forzó una sonrisa mientras le aseguraba a su amigo. Vamos amigo, te das cuenta de quién estamos hablando aquí, ¿verdad? El chico de dientes afilados suspiró. Honestamente, estoy más preocupado por Mina. Aizawa realmente se lo ha aprovechado. Izuku dejó caer su sonrisa ante la mención de esto. Kirishima no se equivocó, por supuesto. Mina no era precisamente una estudiante modelo. Si bien ella de ninguna manera era la única en la clase que podía provocar la ira de su maestro, sin duda era la infractora más frecuente. Izuku había visto cómo la llamaban a su oficina o le pedían que se quedara después de clase más veces de las que quería recordar, y asumió que ella tenía el récord de detención de la clase. Sí, estuvo de acuerdo. Pero creo, una sonrisa más genuina apareció en su rostro. Creo que ella lo sorprenderá. Mina había reconocido que su comportamiento necesitaba cambiar. Ella y Izuku habían estado abordando el tema toda la semana con sus sesiones de estudio, y hasta donde él podía ver, ella todavía hablaba en serio sobre todo el asunto. Dicho esto, su nueva determinación aún no había sido puesta a prueba. Eso estaba a punto de cambiar, y como dijo Kirishima, Aizawa probablemente la iba a poner en aprietos. Cierto, has estado estudiando y esas cosas. Kirishima inclinó la cabeza. ¿Eso realmente ha funcionado? Izuku asintió. Al principio fue un poco difícil, pero en general ha ido bien. Izuku estaba bastante orgulloso del progreso de Mina. De hecho, habían logrado cubrir todo con lo que ella realmente había luchado, lo cual no era poca cosa. Estaba claro que todavía necesitaba pulir algunas áreas, pero entendía mucho mejor el material en general. Además, a medida que avanzaba la semana, Izuku tenía que dedicar cada vez menos tiempo a cada tema. ¿No es broma? Bueno, me alegra oírlo. Kirishima le dio una palmada en la espalda a Izuku, sonriendo. Realmente debes estar contagiándote. Se rió mientras Izuku se sonrojaba y miraba hacia otro lado. Bueno, no sé nada sobre eso, no, de verdad amigo. Desde que ustedes dos comenzaron a hablar, la chica ha estado actuando diferente. Diablos, incluso antes de que comenzaras a salir, ella seguía estudiando. Incluso me dijo que estaba ansiosa por hacer trabajo extra en el campamento, ¿puedes? ¿Crees eso? Kirishima sacudió la cabeza, todavía sonriendo. De repente, la sonrisa se desvaneció cuando su rostro adquirió una expresión más seria. Pero en serio, amigo, gracias. Izuku se volvió hacia su amigo, luciendo un poco confundido. ¿Eh? ¿Para qué? Por lo que sea que le dijiste a Mina después del examen, aclaró la pelirroja. Los ojos de Izuku se abrieron por un segundo, luego se relajaron al recordar que Mina dijo que le había contado a Kirishima sobre eso. No sé exactamente de qué hablaron, y no preguntaré, pero, sea lo que sea, era claramente algo que ella necesitaba escuchar. El endurecido usuario de Kirby recordó haber visto a Mina de mal humor después de su examen, pero estaba demasiado frustrado por su propio fracaso en ese momento como para tratar de consolarla. Izuku guardó silencio por un momento, pensando una vez más en ese día. Acababa de pasar por el salón de clases y se dio cuenta de que Mina estaba allí. Recordó lo ansioso que había estado por llegar a casa. Muy fácilmente podría haberla ignorado y seguir adelante. No podría haber decidido entrar en esa habitación y consolar a una chica que apenas conocía. Pero lo hizo, por supuesto. ¿Cómo no iba a poder hacerlo después de ver cómo se veía? Yo simplemente, no podía soportar verla tan rota, dijo en voz baja. Ella siempre está muy feliz, así que cuando vi lo molesta que estaba simplemente, tuve que hacer algo. Mientras tanto, estaba demasiado ocupado sintiendo lástima de mí mismo como para hacer algo, comentó Kirishima. ¿Qué amigo soy, eh? Suspiró, sacudiendo la cabeza.
En serio, la conozco desde la escuela secundaria y aún así no hice una mierda. Izuku miró a su amigo pelirrojo con preocupación mientras su voz se volvía más enojada. Kirishima, tú, mientras tanto, tú, un chico que apenas le habla, lograste dar un paso al frente. A pesar de su tono, Kirishima le sonrió al chico pecoso. Eres mucho más hombre que yo, Midoriya, dijo, apoyando una mano en el hombro del chico más bajo. Ella realmente te merece. Era la razón por la que Kirishima, sin importar cuáles hubieran sido sus sentimientos por Mina, no podía resentirse con Izuku. Admiraba demasiado al chico. Puede que haya sido incómodo, pero era alguien en quien Kirishima podía confiar para brindarle lo mejor a Mina. Y en lo que respecta a la pelirroja, eso era suficiente. Izuku quedó claramente desconcertado por este comentario. Sonrojándose ligeramente, miró a Kirishima por un momento con sorpresa. ¿Te de verdad piensas eso? Lo sé. Mostrando otra sonrisa puntiaguda, Kirishima revolvió el cabello de su amigo. Solo asegúrate de tratarla bien, ¿sí? Se rió mientras el sonrojo de Izuku se hacía más profundo. Izuku estaba bastante sorprendido de que Kirishima le tuviera tanto respeto. Al igual que Mina, los dos no habían hablado mucho hasta ahora. De hecho, el fan de Crimson Riot había pasado mucho más tiempo hablando con y el heredero de One for All giró la cabeza para mirar hacia el pasillo del autobús. Hacia el medio del autobús estaba sentado Bakugou, que miraba hacia adelante, manteniéndose reservado. Tokoyami, sentado a su lado, no parecía estar intentando conversar con el explosivo estudiante. Siguiendo su mirada, Kirishima se dio cuenta de a quién estaba mirando y frunció el ceño. De todos los de la clase 1A, él era probablemente el único que podía considerar a Bakugou un amigo. El rubio parecía haber ganado cierto respeto por Kirishima después del incidente de la USG, quien ya había admirado al otro a pesar de su actitud. Esto se debía a que, además de su habilidad, Kirishima sabía que en el fondo, Bakugou tenía corazón. No lo admitiría, pero no pensaba tan mal de sus compañeros de clase como dejaba entrever. Esto fue evidente durante el ataque de la USG, donde dio a entender que serían capaces de manejar bien a los villanos, y durante el festival deportivo después de su pelea con Uraraka. Su relación con Izuku, sin embargo, era otra cuestión. Kirishima no sabía por qué Bakugou se enojaba tanto con el chico. Los dos obviamente se conocían antes de la UA, y por lo que parece no se llevaban en lo más mínimo. El chico de pelo puntiagudo realmente no había pensado mucho en eso antes, pero ahora que era mejor amigo de Izuku no pudo evitar preguntarse cuál era la historia entre ellos. ¿Se ve feliz como siempre, eh? Preguntó Kirishima. Izuku lo miró, un poco confundido. Me refiero a Bakugou. Oh. El chico tímido desvió la mirada y no dijo nada más. ¿Qué pasa entre tú y él, de todos modos? Kirishima no pudo resistirse a preguntar. Los consideraba a ambos sus amigos y no quería verlos pelear. Izuku no respondió, dirigiendo su atención a la ventana. ¿Su historia con Bakugou? Esa fue una larga historia. Uno con el que, francamente, no se sentía cómodo hablando de Kirishima. Afortunadamente, el chico más alto pareció darse cuenta de esto. Muy bien, tema delicado, lo entiendo. Pero bueno, si alguna vez quieres hablar de eso, házmelo saber, ¿de acuerdo? Y de acuerdo. Apreció la oferta, pero Izuku pensó que nunca la aceptaría. Su relación con Bakugou era un asunto bastante personal, uno del que no le gustaba hablar con nadie. Al pensarlo, se dio cuenta de que ni siquiera se lo había dicho a Mina. Otra cosa que le había ocultado. Kirishima volvió a mirar a Bakugou, sorprendido al ver que él los estaba mirando a ellos. Más específicamente, parecía estar mirando fijamente a Izuku. Su atención se volvió hacia Kirishima, quien simplemente levantó una ceja. Frunciendo el ceño a su amigo, Bakugou se giró. ¿Qué diablos le pasa a él? Kirishima murmuró para sí mismo. El usuario del Kirk de explosión había estado de peor humor de lo habitual esta mañana. Parecía muy enojado después de que Mineta comenzara a gritar sobre Izuku y Mina, gritándole algo como a quién le importa. La pelirroja también notó que estaba a punto de estallar de nuevo mientras todos molestaban a la pareja justo antes de que llegara el señor Aizawa.
decidió no pensar demasiado en ello. Después de todo, cualquier cantidad de cosas podría hacer enojar a Bakugou. Volviendo a mirar a Izuku, decidió hablar de otra cosa. Oye, quería preguntarte un par de cosas sobre tu Kirk, y luego nos sentamos en el árbol y miramos la puesta de sol por un rato, dijo Mina, terminando su historia. Oh, Dios mío. Un conjunto de ropa flotante junto a ella se retorció mientras Hagakure chillaba de alegría. Eso suena tan romántico. Su amiga Rosa dejó escapar un suspiro de felicidad. Seguro que tenía una mirada soñadora en sus ojos mientras hablaba, recordando con cariño el día en que ella e Izuku se convirtieron oficialmente en pareja. Ni siquiera había pasado una semana desde entonces, pero se sintió mucho más tiempo. Las dos chicas habían pasado la mayor parte del viaje en autobús hablando de Izuku. Hagakure quería saber todos los detalles sobre la relación de su amiga, y ahora que no la estaban acosando, Mina estaba feliz de informarla. Entonces, ¿ya te besaste? Hagakure preguntó en voz baja. Sonrojándose ligeramente, Mina sintió. ¿Cómo, boca a boca? La chica rosada se inquietó, incapaz de ocultar la sonrisa que apareció en su rostro. 2 veces, susurró en voz alta, mostrando 2 dedos para enfatizar. Oh. La chica invisible se llevó las manos a las mejillas mientras el sonrojo de Mina se intensificaba. A la chica con cuernos le gusta poder hablar así de su novio. Fue tonto y un poco inmaduro, sí, pero ella también lo era. La charla de chicas era algo que disfrutaba, y Hagakure era realmente la única en la clase con la que podía hacerlo. Voy a necesitar una foto de ustedes dos lo antes posible. Suenan muy lindos juntos. La chica transparente se cruzó de brazos, posiblemente haciendo pucheros. Estúpidas asignaciones de asientos poniéndolo atrás. Mina se rió, divertida por lo mucho que su amiga adulaba su relación. Me aseguraré de llevarte uno, dijo, guiñándome un ojo. Más te vale. Hagakure también se rió. En serio, parece que encontraste un amor perfecto. Estoy un poco celoso, para ser honesto. Celoso al mencionar esa palabra, Mina de repente se encontró mirando hacia la parte trasera del autobús. Sus ojos se posaron en Uraraka, que estaba sentada unas filas detrás de ella y Hagakure. La morena estaba hablando con Tsuyu y parecía estar divirtiéndose. No se había acercado a Mina antes. O Izuku, en todo caso. Cuando los dos estaban ocupados hablando con todos sobre ellos, Mina notó que Uraraka se había quedado atrás, hablando con Todoroki de todas las personas. Ella nunca había regresado con Mina ayer, e Izuku tampoco había mencionado que ella lo contactara. Cuanto más pasaba esto, más sospechaba Mina que su teoría era cierta. De hecho, a Uraraka le agradaba Izuku, y verlo con otra persona la había molestado. Mina no creía que estuviera celosa, por así decirlo. Al menos no de la forma habitual, rencorosa y vengativa. Uraraka simplemente no era ese tipo de persona. De hecho, es posible que ni siquiera se diera cuenta de que le gustaba a Izuku. Después de todo, ella había negado fervientemente tener sentimientos por él cada vez que Mina le había preguntado. Y si ese fuera el caso, abordar el problema sería mucho más difícil. Uraraka de repente giró la cabeza y notó que Mina la estaba mirando. Se miraron fijamente por un momento. Mina. La pelirrosa sintió un puño golpeando su cabeza. Hola. Al darse cuenta de lo rara que debía verse, Mina se giró para mirar a Hagakure. Oh, lo siento. ¿Qué estabas diciendo? Solo estaba preguntando si, muy bien todos, escuchen. Su conversación fue interrumpida por la voz del señor Aizawa. Al instante, el autobús se calmó. Vamos a hacer una parada rápida en un minuto para que todos estiren las piernas, ¿entendido? Mina se animó ante esto. Se sentía un poco apretada sentada durante tanto tiempo. Además, hablaría con Izuku. Qué bueno que piensen en nosotros por una vez, murmuró. A veces Mina odiaba a Una. Tomándose un minuto para asegurarse de que no estaba herida, la chica rosa se puso de pie mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder.
En un momento, ella estaba parada en un acantilado con vistas a un vasto bosque de montaña, con el albergue en el que se alojaban a lo lejos. A continuación, aparecieron de la nada algunos héroes con temática felina, los aparentes dueños de esta tierra. Al siguiente, Mina y el resto de la clase sintieron que el suelo colapsaba bajo sus pies mientras caían en picado hacia el bosque, escuchando algo sobre que tenían 2 horas para llegar al albergue y un bosque de bestias diabólicas. Sí, a veces Mina realmente odiaba a Mina. Escuchó una voz aterrorizada que decía su nombre mientras Izuku corría hacia ella. ¿Estás bien? Estoy bien. Cabreada, pero bien, respondió ella, sacudiéndose el polvo. A su alrededor, el resto de la clase también intentaba orientarse. Quiero decir, ¿en serio? Vamos a caminar el resto del camino. Y tenemos 2 horas o nos perdemos el almuerzo. ¿Podría esto empeorar? E inmediatamente se arrepintió de sus palabras cuando un horrible rugido resonó en el bosque. ¿Por qué dije eso? Una enorme criatura de 4 patas apareció entre los árboles, parecía un monstruo sacado de una película de terror. No tenía ojos, dientes enormes y afilados y un exterior parecido a una roca. Era una bestia diabólica. Antes de que Mina pudiera terminar de procesar lo que estaba mirando, vio a Koji Koda acercarse a la monstruosidad, intentando comunicarse. Su pedido de que se calmara pareció caer en oídos sordos cuando la cosa volvió a rugir. Mientras el chico normalmente silencioso entraba en pánico, Mina notó algo extraño en la bestia que tenía delante. Estaba hecho de tierra. De repente sintió una ráfaga de aire a su lado. Un segundo tarde, la criatura de tierra estaba hecha pedazos cuando Izuku, junto con Todoroki, Ida y Bakugou, atravesaron su cuerpo. En otro segundo, los 4 estaban avanzando. A la cabeza del grupo, como siempre. Mina apretó el puño. Apenas había terminado de recuperarse de la vista del monstruo y ya habían entrado en acción. No otra vez. Agachándose en la posición de un velocista, se preparó. Ya no se permitiría quedarse atrás. Ella explotó, cargando tras los 4 estudiantes. Después de ganar suficiente velocidad, generó un poco de ácido débil en sus pies mientras comenzaba a deslizarse. Detrás de ella, escuchó varias voces mientras el resto de la clase comenzaba a moverse también. Delante de ella se oyeron más rugidos. Hubo un destello de luz cuando Bakugou o Todoroki se enfrentaron a otra bestia. Mina continuó patinando por el bosque, zigzagueando entre los árboles a medida que avanzaba. Mientras rodeaba un árbol particularmente grande, sus ojos se abrieron de repente. Había una bestia de tierra parada directamente en su camino. Y no tuvo tiempo de apartarse del camino. ¡Mierda! Ella maldijo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. No podía permitirse el lujo de entrar en pánico en este momento. El tiempo pareció ralentizarse mientras ella se concentraba. La criatura frente a ella estaba hecha de tierra y roca, lo que significaba... Mina rápidamente generó el ácido más fuerte que pudo reunir en sus manos antes de lanzar 2 bolas a la bestia. Dieron en el blanco y se derritieron a través de sus patas delanteras en segundos. Justo antes de chocar con la bestia, que ahora había caído de bruces, la chica que arrojaba ácido saltó en el aire y aterrizó sobre su cabeza. Cabalgó a lo largo de su espalda, sus manos liberaban más ácido por su cuerpo a medida que avanzaba. Saltando desde su otro extremo, aterrizó en el suelo con un giro, girándose para mirar a su oponente. O al menos, lo que quedaba de ello. La bestia de tierra se derrumbó sobre sí misma mientras el ácido devoraba su cuerpo. En segundos, no era más que un montón de tierra y rocas inanimadas. Mina se tomó unos segundos para recuperar el aliento y reflexionó sobre lo que acababa de suceder. En esos preciosos pocos segundos, había logrado pensar con suficiente claridad como para idear un plan improvisado. Es cierto que habían sido principalmente sus reflejos en acción, pero el hecho de que pensara en atacar sus piernas de esa manera fue sorprendente. Normalmente, habría estado demasiado asustada para pensar con claridad y su cuerpo simplemente se habría bloqueado. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué se había sentido mucho más sensata? ¿Por qué y ay Dios mío?
Su mente volvió a su primera sesión de estudio con Izuku y a la conversación que tuvieron sobre entrenamientos cerebrales. Mirando el montón de tierra humeante frente a ella, se echó a reír. Bueno, un problema de matemáticas menos, se dijo mientras se giraba, escuchando más rugidos a lo lejos. Queda mucho por hacer. Ella cargó hacia adelante, con una sonrisa arrogante ahora en su rostro. Capítulo 12. Una noche llena de acontecimientos. Mina sintió que iba a morir. El sol se estaba poniendo cuando ella, junto con el resto de su clase, finalmente llegó al albergue. Habían tardado unas 8 horas. 4 veces lo que les habían dicho. Agarrándose el estómago mientras retumbaba, Mina hizo todo lo posible por prestar atención a lo que decían el señor Aizawa y los otros héroes, este grupo conocido como los Wild Pussycats. Desafortunadamente, la combinación de cansancio, hambre y cierta cantidad de dolor lo hacía bastante difícil. Aún así, logró reconstruir algunas cosas. Por un lado, los Wild Pussycats parecían disculparse por todo el asunto de las 2 horas. Aparentemente, ese fue el tiempo que les tomó atravesar ese bosque. De alguna manera, no habían considerado el hecho de que tal vez un grupo de estudiantes de primer año de secundaria no serían capaces de hacer eso. Pero parecieron reconocer su error. Además, en realidad parecían bastante impresionados con el desempeño de la clase, al parecer, de alguna manera habían estado observando. Especialmente ustedes 4 de allí. La única heroína responsable de convocar a las bestias diabólicas señaló a los 4 estudiantes que inicialmente habían liderado la carga, entre ellos Izuku. Mina sonrió ante esto. Fue agradable ver que la gente lo reconociera. Dios sabe que se lo merecía por lo duro que trabajó. Sin embargo, su sonrisa desapareció cuando la señora que hablaba con Izuku y los demás comenzó a escupirles, reclamándolos, por así decirlo. Cuando Mina estaba a punto de decir algo, sintió una mano en su hombro. Al mirar hacia arriba, vio a otro miembro de los Wild Pussycats mirándola, este con cabello negro. No le hagas caso. Recién está llegando a esa edad. Ella hizo una pausa. Tú lo hiciste bastante bien, ¿sabes? No estabas muy por detrás de esos 4. Los ojos de Mina se abrieron un poco ante esto. Ella estaba ahí felicitándola. ¿Realmente lo había hecho tan bien? Ella había conseguido un poco de ventaja sobre todos los demás, pero aún así. ¿Y mi sobrino? Recuperándose de la sorpresa de ser elogiada por un profesional, Mina vio a la misma mujer que había hablado con ella ahora hablando con Izuku. Actualmente estaba señalando al niño pequeño que estaba con ella. Kouta, ven a saludar. El joven, Kouta, caminó lentamente hacia Izuku. Mina no pudo evitar notar la dura expresión de su rostro mientras se acercaba. Izuku se agachó y extendió el brazo para estrechar la mano del chico mientras se presentaba. Un segundo después, estaba desplomado en el suelo, agarrándose entre sus piernas mientras Kouta se alejaba pisando fuerte. Mina parpadeó un par de veces mientras intentaba comprender lo que acababa de pasar. Ese niño acaba de golpear a su novio en la entrepierna. Isu. Ella gritó, corriendo hacia el niño desplomado. ¿Estás bien? Un chillido manso y agudo fue la única respuesta que obtuvo. Quería gritarle a Kouta y a su tía, pero parecía que Yida ya estaba en eso. ¿Cuál diablos era el problema de ese niño? Dándole palmaditas en la espalda a Izuku mientras se recuperaba lentamente, Mina escuchó risas detrás de ella. E inmediatamente reconociendo la voz, rápidamente se dio la vuelta. Por supuesto que a Bakugou le parecería gracioso. Su esclerótica negra se estrechó mientras miraba a la rubia risueña, que claramente estaba disfrutando el dolor de Izuku. Su risa se detuvo cuando notó la mirada que estaba recibiendo, su mirada divertida rápidamente se convirtió en un ceño fruncido mientras coincidía con la mirada de la chica rosa. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos, aunque a Mina le pareció mucho más tiempo. Antes de que sucediera algo más, Todoroki le dijo algo a Bakugou que pareció enojarlo. En un instante, le estaba gritando al chico, aparentemente olvidándose de Mina. Su mirada se detuvo en él por unos segundos más antes de volver su atención a Izuku, quien lentamente se estaba poniendo de pie. Muy bien, grandullón, tómatelo con calma, dijo, ayudándolo a levantarse.
¿Estás bien? Un pequeño asentimiento respondió a su pregunta. Cállate con el acto de comedia y ve a sacar tus cosas del autobús. La voz del señor Aizawa estaba dirigida a Bakugou y Todoroki, aunque claramente se dirigía a todos. Una vez que hayan traído sus maletas a sus habitaciones, la cena les espera en el comedor. Después de eso, pueden ir a los baños y luego se apagan las luces. El campamento realmente comenzará mañana. La mención de comida y un baño caliente pareció revitalizar a Izuku mientras se levantaba por completo. Mina no podía culparlo. Su estómago gruñó una vez más, recordándole lo hambrienta que tenía. Todos corrieron hacia el autobús, ansiosos por cenar. Mina nunca había apreciado tanto la vista de la comida. Como casi todos los que la rodeaban, la heroína en entrenamiento estaba devorando una generosa ración de comida, desesperada por detener el dolor punzante en su estómago. Los Wild Pussycats habían preparado un generoso buffet para la clase, aunque afirmaron que era solo para esa noche. Mina podría haberse preocupado por lo que eso significaría para sus comidas futuras, pero decidió concentrarse en disfrutar esta. Después de casi ahogarse con un trozo de arroz, la ansiosa niña decidió frenar un poco. Junto a ella, Izuku también había comenzado a comer a un ritmo más normal ahora que no sentía que estuviera muriendo de hambre. ¡Qué gran primer día, eh! Preguntó Mina. Izuku tragó un bocado de arroz y la miró. Eso es, un eufemismo, respondió. Y según el señor Aizawa, el verdadero entrenamiento ni siquiera ha comenzado todavía. Había una pizca de miedo en su voz. Mina tuvo que admitir que eso era bastante siniestro. Especialmente para ella. Realmente deberíamos haber esperado esto, dijo, suspirando. Desde la USG, la clase social se ha vuelto mucho más intensa. Por muy duro que pudiera ser, tanto Mina como Izuku reconocieron que su clase estaba siendo sometida a un entrenamiento y pruebas más rigurosas como esta porque el señor Aizawa, así como el resto del personal de la UA, creían que podían manejarlo. Fue una señal de confianza en las habilidades de los estudiantes. Básicamente, fue un amor duro. Lo siento, por cierto, dijo de repente Izuku, mirando al suelo, con culpa en su rostro. ¿Para qué? Mina no estaba segura de por qué podría disculparse. Bueno, de vuelta en el bosque, yo, simplemente me adelanté al principio. No lo hice, debería haberte esperado. Realmente no había estado pensando en ese momento. El instinto se había apoderado de él y le decía que necesitaba seguir moviéndose. Cuando se dio cuenta de que había dejado a Mina, ella no estaba a la vista. De hecho, había pasado un poco de tiempo buscándola, pero no había tenido éxito. Mina apoyó una mano sobre la de él. Mírame. Su novio levantó la vista lentamente. No tienes que disculparte por eso. Pero, sin peros, escucha. Izuku guardó silencio, incitándola a continuar. Cuando estaba en ese bosque, luchando contra esos monstruos de tierra, me sentí diferente. Es difícil de explicar, pero, pude concentrarme más. Hizo una pausa, tratando de pensar en cómo expresar sus pensamientos con palabras. Era capaz de pensar y reaccionar cada vez que aparecía una de esas bestias. No comencé a entrar en pánico o a decir ¿qué hago? ¿Sabes? Ella sonrió. Y tengo que agradecerte por eso. ¿Y yo? Izuku se señaló a sí mismo, pareciendo sorprendido por esto. Sí, tonto. Ella le tocó la frente. Tenías razón sobre todo eso del entrenamiento cerebral. Se dio unos golpecitos en la cabeza un par de veces. Me di cuenta de que estaba actuando, más inteligente, supongo. Oh. Izuku entendió por qué ella le estaba agradeciendo ahora. Quiero decir, acabo de explicar cosas. Tú eres quien hizo todo el trabajo de aprender y, solo acepta el cumplido. Mina puso los ojos en blanco. Ella adoraba a Izuku, pero él realmente necesitaba aprender a estar un poco orgulloso de sí mismo. Además, no es solo eso. Su rostro se volvió más serio. Te has esforzado más que nadie aquí, Izu. Y se nota. Izuku abrió la boca. Ah. Cállate. Es verdad, quieras admitirlo o no.
El peliverde se quedó callado. Y cuando estaba en ese bosque, eso era todo en lo que podía pensar. Verte atacar así a todos me recordó cuán brecha hay entre tú y yo. Sus ojos se movieron hacia abajo por un momento mientras decía esto. Mina, pero... Volvió a mirar a Izuku a los ojos. Esa fue la patada en los pantalones que necesitaba. Un recordatorio de cuánto más duro necesito trabajar si alguna vez quiero convertirme en un héroe. Ella sonrió y le apretó un poco la mano. Así que no te atrevas a reducir la velocidad por mí, Izuku. Tanto por tu bien como por el mío. Izuku entendió. Bien. Él asintió y le devolvió la sonrisa. Después de todo lo que había pasado hoy, un baño caliente era exactamente lo que Izuku necesitaba. Suspirando felizmente mientras se dejaba hundirse en el agua hasta la barbilla, el estudiante con exceso de trabajo dejó que su cuerpo dolorido se relajara mientras cerraba los ojos. Entre su estómago lleno y las aguas humeantes, se sentía bastante letárgico mientras se recostaba contra la pared del baño. Podía escuchar las voces de sus compañeros de estudios, aunque sonaban distantes y apagadas. Mientras estaba sentado allí, Izuku se encontró pensando en su conversación con Mina. Se sentía extraño ser una inspiración para alguien, especialmente cuando esa persona era su novia. Sabía que ella lo admiraba, pero por cómo había expresado las cosas casi sonaba como si lo considerara un modelo a seguir. Si bien el heredero de Uno para Todos era bastante modesto, no estaba ciego. Sabía que muchos de su clase lo admiraban en algunos aspectos. Después de todo, él había sido la primera opción para representar a la clase. Si bien estaba feliz de saber que se había ganado el respeto de sus compañeros, a menudo se preguntaba si esa admiración estaba fuera de lugar. Después de todo, ninguno de ellos conocía la historia completa detrás de él y su Kirk. En la mente de Izuku, apenas se las arreglaba. Aún así, las palabras de Mina lo habían conmovido. Rara vez era elogiado directamente de esa manera, y escucharlo de ella precisamente era ya alentador. Solo esperaba poder seguir siendo la persona que ella pensaba que era. PSST. Hola, Midoriya. Una voz susurrante en su oído despertó a Izuku de su estado medio dormido. Midoriya. HN. Al abrir los ojos, el somnoliento estudiante giró la cabeza para ver a Mineta junto a él en el borde de la bañera. Mineta. ¿Qué pasa? Amigo, es nuestro día de suerte, susurró el chico más bajo. Izuku tenía la sensación de que esto iba a algo malo. Mira, no escalonaron los horarios del baño para los niños y las niñas. Así que, del otro lado de eso, Mineta se rió disimuladamente mientras señalaba la gran pared detrás de ellos. Solo tenemos que acercarnos y disfrutar del espectáculo. El rostro de Izuku se sonrojó al darse cuenta de a qué se refería el chico lascivo. ¿De qué estás hablando? No tenía idea de por qué seguía susurrando. ¿Qué quieres decir con qué estoy hablando? Estoy hablando de ver a las chicas bañándose. Pero, ¿por qué me estás contando esto? Izuku no podía entender por qué Mineta acudía a él precisamente. Vamos hombre, no te hagas el tonto. Conseguiste atrapar a una de las chicas más hermosas de la clase. Debes estar muriendo por verla, completamente expuesta. El rostro de Izuku pasó de blanco a rojo en un instante cuando sus ojos se abrieron. Intentó decir algo protestando por esta suposición, pero todo lo que salió de su boca fue un balbuceo incomprensible. Es lo que pensaba. Mineta sonrió. ¿Cómo es posible que no quieras? Esos muslos sanos, esa cintura esbelta, esas deliciosas tetas. El estudiante pervertido comenzó a babear cuando una expresión maníaca apareció en su rostro. Izuku casi se desmaya mientras Mineta continuaba describiendo el cuerpo de Mina con insoportable detalle. Quería gritarle a su compañero de clase que se detuviera, o taparse los oídos, o algo así. Cualquier cosa para evitar escuchar esto. Y, sin embargo, permaneció quieto y callado. Las partes más oscuras de la imaginación de Izuku comenzaron a funcionar cuando las palabras de Mineta resonaron en su cabeza. Una imagen mental de Mina comenzó a formarse, sin importar cuánto intentara detenerse. ¿Cómo es posible que estés pensando en este tipo de cosas? Esta era su novia. Y esta era su novia.
Está bien si me miras un poco. Por un breve momento, la imagen en la cabeza de Izuku se hizo realidad. Podía verla y toda ella. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. ¡Ah! Gritando tanto interna como externamente, Izuku entró en pánico mientras recuperaba la compostura. La imagen lasciva de Mina fue eliminada de su mente cuando se puso de pie de un salto en el agua. ¿Qué diablos le pasaba? ¿Cómo podía pensar ese tipo de cosas sobre ella? La culpa y la vergüenza atormentaron su mente. Cuando su pánico se calmó, de repente se dio cuenta de la discusión que se desarrollaba detrás de él. Lo que estás haciendo es un acto vergonzoso. Gritó la voz de Iida. Al girar la cabeza, Izuku vio al representante de la clase regañando a Mineta. Aparentemente había oído el plan. No permitiré que tú y Midoriya profanen la imagen de nuestra escuela de esta manera. Esperarlo. Izuku lloró, su rostro enrojecido. Iida pensó que realmente iba a aceptar lo que fuera que Mineta estuviera tramando. Nunca dije, ¿y tú? El estudiante alto dirigió su atención a Izuku. Nunca esperaría este tipo de comportamiento de tu parte, Midoriya. ¿Cómo es posible que aceptes este acto despreciable? Espera, Mineta. Mientras intentaba pensar en una manera de explicarle la situación a su amigo, Izuku notó que Mineta de repente había comenzado a escalar la pared con su kirka a una velocidad alarmante. ¿Qué Mineta? Iida rugió, dándose la vuelta. Gracias por la ayuda, Midoriya. El chico que escalaba la pared gritó. Todo lo que sucedió después de eso sucedió antes de que Izuku pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. En un momento, Mineta estaba en lo alto de la pared. Al siguiente, Kouta apareció de repente encima de todo. E inmediatamente después, Mineta caía al suelo cuando el niño lo empujó. Segundos después, Kouta también estaba cayendo, luciendo como si se hubiera desmayado. En un instante, Izuku se olvidó de todo lo que había ocurrido en los últimos minutos y entró en acción. Activando su Kirk, el discípulo de All Might saltó en el aire, atrapando a Kouta antes de que cayera al suelo. Por el rabillo del ojo, vio que Iida había hecho lo mismo por Mineta. Al aterrizar en el suelo, Izuku pudo confirmar que el niño efectivamente se había desmayado. Tenía idea de que lo había causado, ni siquiera sabía qué estaba haciendo Kouta allí arriba en primer lugar. Pero nada de eso importó. Necesito llevarlo con su tía. Gritó el héroe en entrenamiento antes de dirigirse hacia la salida del baño. ¿Está bien? Mina se llevó una mano al labio y había preocupación en su voz. Parece que alguien lo atrapó, nena. Tsuyu miró a su amiga, que estaba sentada sobre las rocas del manantial. No creo que llamar su atención mientras estás así fuera el movimiento más inteligente. Solo quería darle las gracias. Mina se sonrojó levemente. Si bien todavía estaba enojada con Kouta por agredir a su novio, estaba agradecida de que él hubiera impedido que el residente de su clase echara un vistazo. Ella ciertamente había olvidado que él era un niño cuando llamó su atención, y dada su apariencia actual no le sorprendió que se hubiera asustado así. Aún así, parecía que estaba bien, así que Mina dejó de preocuparse. Decidiendo que había estado fuera del agua el tiempo suficiente, la chica rosa volvió a descender al manantial. Hombre, espero que esta no sea la única noche que podamos hacer esto. Las Wild Pussycats habían dicho que solo recibirían un trato especial esta noche, pero no es que los estudiantes no pudieran bañarse en toda la semana, ¿verdad? Al menos, Mina esperaba que fuera una recompensa al final del entrenamiento. A diferencia de Izuku, Mina se sentía bastante sociable. Pasó mucho tiempo charlando con sus compañeros de clase sobre una variedad de cosas. El principal tema de discusión entre todos fue el campamento mientras especulaban sobre cómo sería el entrenamiento. Estoy seguro de que será difícil, predijo Hirou. Pero bueno, no es que vayamos a aprender nada si se lo toman con calma, ¿verdad? Después de todo, la UA es la mejor escuela por una razón, añadió Yaoyorozu. Estoy feliz de que no tengamos que lidiar con esas lecciones adicionales como los demás, Hagakure se tapó la boca con una mano, aunque nadie pudo verlo. Lo siento, Mina.
No, estás bien, le aseguró Mina a su amiga. Me lo merezco por toda la holgazanería. Quiero decir, sí, probablemente será una mierda, pero es por mi propio bien. El grupo la miró sorprendido. ¿Qué? Eso es sorprendentemente maduro de tu parte, dijo Tsuyu claramente. Supongo que Midoriya es una buena influencia, nena. Oye. ¿Quién dice que no soy maduro? Mina resopló. Soy súper madura para mi edad. Sí, físicamente, Hirou murmuró en voz baja. ¿Qué fue eso? Nada. Mientras las chicas continuaban conversando, Mina notó el relativo silencio de Uraraka. Ella participó en la conversación e incluso habló con Mina un par de veces, pero cada vez que alguien mencionaba a Izuku, ella se callaba o intentaba cambiar de tema. Mina quería decir algo, pero no delante de los demás. Necesitaba hablar con Uraraka en privado, preferiblemente antes de mañana, cuando comenzara el entrenamiento. Tenía la sensación de que no tendría otra oportunidad en toda la semana, especialmente con el trabajo extra. La encontraría más tarde esa noche. Después de un rato más, Mina decidió que ya había tenido suficiente tiempo para bañarse, queriendo pasar un poco de tiempo con Izuku antes de que se apagaran las luces. Al salir de la zona del baño y cambiarse, la chica con cuernos se puso a buscar a su novio. Pronto se encontró con Kaminari dirigiéndose al baño de niños, quien parecía haber salido recientemente del baño. Oye, Kaminari, saludó a su amiga. ¿Qué pasa, Mina? Se volvió hacia ella. ¿Necesitar algo? Solo me preguntaba si sabes dónde está Izuku. Todavía no se está bañando, ¿verdad? Supongo, no, en realidad está en la oficina del gerente. Mina arqueó una ceja. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdas a ese niño que lo golpeó? Por alguna razón, estaba sentado en la pared entre los dos resortes. Sin embargo, algo lo hizo caer. Afortunadamente, Midoriya lo atrapó. Mina notó que se olvidó de mencionar el intento de espiar de Mineta. Fue a llevar al chico con su tía. Se había desmayado. Mina decidió no explicar qué había causado que Kouta se desmayara. Bueno, iré a ver cómo está. Gracias. Izuku permaneció en silencio mientras observaba a Mandalay aplicar una compresa fría en la cabeza de su sobrino, que estaba acostado en un sofá. Había corrido hasta allí tan rápido que ni siquiera se había molestado en cambiarse. Estaba demasiado preocupado por Kouta como para preocuparse. Su preocupación solo creció cuando se enteró del pasado del niño. No era de extrañar que el niño no pensara mucho en los héroes o en los quirks en general. Perder a los padres de esa manera a una edad tan temprana, Izuku no podía ni empezar a imaginar cómo se debió haber sentido eso. Quedó tan desconcertado por la historia que realmente no se le ocurrió nada que decir. Quería ayudarlo, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. ¿Cómo se puede ser un héroe para alguien que no cree en los héroes? Mientras reflexionaba sobre esto en su cabeza, una voz familiar llamó su atención. Oye Izu. ¿Estás aquí? Sintió que se le encogía el estómago al darse cuenta de quién era. Ahí estás y al darse la vuelta, Izuku se encontró cara a cara con Mina, que acababa de entrar a la habitación. Ella estaba actualmente parada en la puerta, con la mandíbula floja mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Sus ojos se movieron de su rostro a su pecho un par de veces mientras Izuku comenzaba a hiperventilar. Todavía estaba en nada más que una toalla. Vaya. Por segunda vez esa noche, Izuku casi se desmaya. Mina encontró rápidamente la oficina del administrador del edificio una vez que Kaminari le explicó que Izuku estaba allí. Llamó a la puerta y esperó varios segundos antes de volver a tocar. Cuando nadie apareció después de unos 30 segundos, decidió probar la puerta ella misma y se sorprendió al encontrarla abierta. Curiosa, entró al edificio y miró a su alrededor. No había nadie en la recepción, pero podía escuchar voces provenientes de atrás. Mientras avanzaba, gritó. Hola Izu. Dobló la esquina. ¿Estás aquí? Siguiendo las voces, se encontró en la puerta de una habitación trasera. Una cosecha familiar de color verde rizado llamó su atención.
Oh, ahí estás, y su voz se apagó cuando notó la vestimenta actual de su novio. Por alguna razón, Izuku todavía no llevaba nada más que su toalla de los manantiales. Incluso parecía un poco mojado. Acababa de correr directamente hasta aquí. Dándose la vuelta, el chico sin camisa la miró como un ciervo atrapado por los faros. Mina no pudo evitar mirar hacia abajo, contemplando la vista que se le presentaba. Vaya. Ella expresó sus pensamientos en voz alta mientras contemplaba su físico delgado pero musculoso. Sabía que él tenía que tener algo de músculo ahí debajo, pero esos abdominales, esos bíceps. Santa mierda, Izuku estaba sexy. De repente, al darse cuenta de cómo debía verse, todo el rostro de Mina se puso morado mientras hacía un giro de 180 grados. Oh mi gosh, murmuró, avergonzada de sí misma por simplemente mirarlo con los ojos como si fuera un placer para la vista. Izuku, lo siento mucho. Izuku intentó decir algo, pero nada era comprensible. Solo podía imaginar lo rojo que debía haber estado. Oh. Llegó la voz de Mandalay. Vamos a conseguirte algo de ropa, ¿de acuerdo? Estaba tratando de disipar la situación lo mejor que podía. Mina escuchó pasos mientras Izuku era llevado lejos. Mientras se vestía, Mina intentó borrar de su mente la imagen de lo que acababa de ver. Está bien, cálmate Mina, tranquila, se dijo a sí misma, respirando profundamente unas cuantas veces. Está bien, solo actúa normal, se las arregló para recuperarse cuando Izuku regresó. Oye. Sin embargo, claramente no lo había superado. Además, sin que Mina lo supiera, actualmente estaba tratando de luchar contra algunos pensamientos poco decentes por su cuenta. ¡Ey! Ella arrastró los pies con torpeza. Solo venía a ver cómo estás. Oh. Gracias. Izuku se frotó el brazo. ¿Qué tal si ustedes dos regresan a sus habitaciones? Pronto se apagarán las luces, sugirió Mandalay. Aceptando que era una buena idea, los dos adolescentes algo tensos abandonaron el edificio. El camino de regreso fue increíblemente incómodo. De vez en cuando, Mina podía tener una pequeña charla, pero ninguno de los dos tenía una conversación real cuando regresaron al albergue principal. Se detuvieron frente a la habitación del chico antes de mirarse el uno al otro. Bueno, ¿nos vemos mañana? Preguntó Mina, forzando una sonrisa. Ese sí, claro. Mañana. Los dos se demoraron un momento, cada uno haciendo todo lo posible para no pensar en lo que se les había pasado por la cabeza esa noche. Mirándose el uno al otro por un momento, de repente chocaron sus labios, aunque duró menos de 2 segundos antes de que se alejaran. Tal vez no esta noche, dijo Mina. Y sí. Había habido una sensación extraña en ese beso. Uno que ninguno de los dos estaba seguro de que le gustara. Mira, solo, intentemos olvidarnos de lo de antes, ¿vale? Sugirió Mina. Ese sí, está bien. Una vez más, Mina no se dio cuenta de qué más tenía Izuku en la mente, pero decidió intentar olvidar todo en las aguas termales también. Bueno, noche. Mina salió corriendo, preocupada por lo que podría pasar si se quedaba más tiempo. Izuku se quedó allí por un momento, dejando escapar un profundo suspiro antes de dirigirse a su habitación. El campamento ni siquiera ha comenzado y ya estoy exhausto. Mina se echó un poco de agua en la cara antes de agarrarse a los lados del fregadero y mirarse al espejo. Actualmente estaba en el baño conectado al lado de chicas del albergue, tratando de distraerse de todo lo que acababa de suceder. Todavía no podía creer lo atractivo que se había visto Izuku. Ella siempre lo había encontrado lindo, tanto en personalidad como en apariencia. Pero ahora se echó más agua y sintió que se le calentaba la cara. Maldita sea, contrólate, niña. Le gritó a su reflejo. Eres mejor que esto. Mina era sin duda la más íntima de la relación, pero incluso esto era demasiado para ella. Y aún así, Izuku era su novio. Era natural que eventualmente comenzara a pensar en este tipo de cosas. Pero parecía muy pronto, y ella sabía cómo podía solucionar este tipo de cosas. No podría sentirse cómoda pensando ese tipo de cosas si él no lo estuviera.
10 minutos después, Mina finalmente logró calmarse. Por el momento, cualquier pensamiento extraño sobre Izuku fue sofocado y finalmente se sintió a gusto. Muy bien, es hora de irse a dormir. Tenía la sensación de que mañana se levantaría muy temprano. Espera, mierda. Olvidé hablar con, justo cuando estaba a punto de irse, la puerta del baño se abrió desde el otro lado. Uraraka estaba del otro lado, con cepillo y pasta de dientes en mano. Oh. Mina. Parecía sorprendida por la presencia de la chica rosa. Perdón por irrumpir así. ¿Estás bien? Uraraka se acercó a un lavabo adyacente y comenzó a cepillarse los dientes. Mina la observó mientras lo hacía, sin hacer nada por sí misma. Cuando la morena terminó, se giró para irse. Bueno, será mejor que me vaya a la cama. Nos vemos en la mañana, Ochako. Mina rara vez llamaba a otras personas por su nombre a pesar de estar de acuerdo con que todos la llamaran por el suyo. Esperar. Deteniéndose en seco, Uraraka giró la cabeza lentamente. Y necesitamos hablar. Uraraka abrió la boca como para protestar, pero rápidamente la cerró. Ella dejó caer los hombros. Yo sé. Al igual que Mina, Izuku había ido directamente al baño de su lado para calmar sus nervios. Todavía no podía creer que hubiera pensado en Mina de la forma en que lo hacía. Lo hizo sentir sucio. Claro, ella era su novia y él la encontraba atractiva, pero eso no significaba que ese tipo de pensamiento estuviera bien. Olvídalo, se dijo a sí mismo. Más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Sintiéndose lo suficientemente relajado como para dormir un poco, Izuku se dirigió a los dormitorios y encontró a la mayoría de sus compañeros ya allí. Oh, ahí está, dijo Zero al entrar. ¿Cómo está el niño? Está bien. Mandalay lo está cuidando ahora. Es una suerte que hayas actuado tan rápido, señaló Tokoyami. Mineta parece estar bien también. Midoriya. Ida se acercó a su amigo y le hizo una reverencia. Debo disculparme por mi comportamiento anterior. Ahora me doy cuenta de que nunca habías aceptado ayudar a Mineta con su nefasto plan. Izuku se frotó un lado de la cabeza. Está bien, Ida, de verdad. No estaba de humor para hablar sobre el incidente. Aún así, estuvo mal por mi parte actuar de la manera que lo hice. Por lo que Kirishima me explicó, tú y Asido se respetan demasiado el uno al otro como para actuar de manera tan inapropiada, y quieren callarse la mierda ya sobre los ojos de Mapache. Todos hicieron una mueca cuando Bakugou, que había estado acostado tratando de dormir, ahora estaba sentado rugiéndole a sus compañeros. Hubo silencio mientras miraba a Izuku. Así que Deku ahora tiene una perra, ¿a quién carajos le importa? Sigue siendo el mismo perdedor inútil. Gruñó, recostándose. Así que cállate ya, estoy jodidamente harto de oírlo. La habitación permaneció en silencio mientras todos miraban a Bakugou, luego a Izuku y luego de nuevo a Bakugou. Kaminari fue el primero en hablar. Oye, eso, Kirishima apoyó una mano en su hombro y sacudió la cabeza. Amigo, ahora no. Kirishima usualmente era el primero en criticar al exaltado residente de la clase por su tontería, pero reconocía cuando el tipo era más volátil de lo normal. En esos casos, era mejor dejarlo en paz. Izuku permaneció de pie por un momento mientras todos se acostaban silenciosamente en sus camas, sin querer enojar más a Bakugou. Se quedó mirando a su viejo amigo por un momento, queriendo decirle algo. Sin embargo, años de condicionamiento le enseñaron a nunca responder en estas situaciones. Ignorando la emoción desconocida que se había agitado brevemente dentro de él hace un momento, Izuku se acostó en su petate, esperando que el sueño finalmente lo alejara de este día loco. Uraraka siguió de mala gana Mina fuera. Su amiga de cabello rosado la alejó un poco de los edificios, justo al borde del bosque que los rodeaba. Muy bien, esto debería ser bueno. Obviamente Mina quería privacidad para esto. Se volvió hacia Uraraka, con una expresión de preocupación en su rostro. Entonces, ¿sabes de qué se trata esto? Uraraka suspiró, mirando al suelo. Y sí. Su voz era tranquila. Su habitual rostro alegre estaba lleno de tristeza.
Yo solo, mira, lo siento muchísimo. Lo siento. Mina inclinó un poco la cabeza. No es exactamente lo que esperaba oír. Sí. Lo sé que te he estado evitando, y es muy obvio, y probablemente pienses que estoy enojada o algo así, pero, ella hablaba cada vez más rápido a medida que avanzaba. Ochako. Mina le interrumpió, lo que provocó que la morena la mirara. ¿Te gusta Izuku? Uraraka abrió los ojos ante la repentina pregunta. Me gusta y... Se relajó un poco, suspirando de nuevo mientras miraba hacia otro lado. Yo, supongo que sí. Ella hizo una pausa. Realmente no me di cuenta hasta hace unos días. El corazón de Mina se hundió al escuchar esto. Estaba casi segura de que esta era la causa del comportamiento de Uraraka, pero eso no hacía que la noticia fuera más difícil de manejar. Veo. Fue el turno de Mina de suspirar. Yo, tuve un presentimiento. Hubo un silencio incómodo entre las dos chicas. Mira, como dije, yo, no estoy enojado contigo. Ni con él, explicó Uraraka. Quiero decir, ambos sois mis amigos, ¿verdad? Debería estar feliz por ustedes dos. Ella forzó una sonrisa forzada. Mina se dio cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas. Debería ser, repitió Mina en voz baja. Eso, significa que no lo eres. Y yo, quiero serlo. Uraraka no pudo contenerlos por mucho más tiempo. Pero cada vez que empiezo a pensar en ello, yo simplemente, sus ojos se cerraron con fuerza cuando Mina vio caer las primeras gotas. Me pongo tan y Mina rápidamente se acercó y abrazó a su angustiada amiga. Uraraka aceptó el abrazo antes de finalmente derrumbarse mientras sollozaba en el hombro de su amiga. Lo siento mucho, Mina. Exclamó la voz apagada de la niña que lloraba. SSH, está bien. Está bien. Mina la abrazó así durante varios minutos, dejándola tomarse todo el tiempo que necesitara para sacarse las lágrimas. Para ser honesta, la pelirrosa no estaba segura de qué hacer. No estaba realmente segura de qué podía hacer aparte de ofrecer literalmente un hombro sobre el que llorar. Ella quería ayudar, por supuesto, pero algo le decía que Uraraka tendría que hablar con alguien más. Las lágrimas finalmente cesaron y los dos se separaron. Los ojos de Uraraka estaban rojos e hinchados, y poco líquido salía de su nariz. La camisa de Mina ahora estaba completamente empapada en la parte superior izquierda, pero a ella realmente no le importaba. Gracias. Uraraka resopló mientras hablaba. Yo, lo siento por todo eso. Está bien. Yo solo, ¿eso ayudó en algo? La morena sintió lentamente. Un poco, sí. Yo, es bueno finalmente hablar de esto. Bueno, me alegra oír eso. Pero, sinceramente, creo que hay alguien más con quien necesitas hablar. Mina apoyó una mano en el hombro de su amiga. Él está preocupado por ti, ¿sabes? Por primera vez, Uraraka sonrió. Era pequeño, pero genuino. Por supuesto que lo es. La sonrisa desapareció. Pero no lo sé. No tiene que ser esta noche. O mañana. O incluso esta semana. Mina se rió. Ya tenemos suficiente basura con la que lidiar tal como está. Pero en algún momento, sé que sé. Su amiga respiró hondo. Y tienes razón. Yo solo, no sé qué voy a decir. Bueno, tómate el tiempo que necesites para resolverlo. Uraraka asintió y luego bostezó. Mina también bostezó y de repente se dio cuenta de lo cansada que estaba. Está bien, realmente deberíamos irnos a la cama. Mañana nos romperemos el trasero, estoy seguro. Sí, eso suena bien. El dúo regresó al albergue, cada uno un poco aliviado de que finalmente sucediera la conversación. Como dije, yo, lamento haberlos estado evitando, dijo Uraraka cuando llegaron a la puerta. Está bien. Lo entiendo, le aseguró Mina, sonriendo. Por si sirve de algo, yo también lo siento. Su compañero la miró confundido por un momento antes de darse cuenta de lo que quería decir. Oh. Ella miró hacia otro lado de nuevo, suspirando una vez más. Bueno, como dije, ustedes siguen siendo mis amigos. No puedo enojarme.
Logró otra sonrisa mientras miraba a Mina. Solo hazlo feliz, ¿vale? Mina quedó sorprendida por esto por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Lo haré, dijo asintiendo. No dijeron nada más cuando entraron a los dormitorios.